Hola, hoy nos vamos a meter de lleno en el universo de los contenidos audiovisuales para niños. Un mundo que, bueno, parece simple, pero es súper complejo y cambia, bueno, a cada rato. Tenemos aquí investigaciones académicas, artículos sobre estrategias de canales como Cartoon Network, estudios sobre cómo consumen medios los chicos hoy y, claro, el rol de los padres. La idea es intentar entender qué mensajes les están llegando a los más jóvenes, cómo plataformas tipo YouTube o Netflix han, digamos, cambiado las reglas del juego y qué papel jugamos los adultos en todo esto. Vamos a ver desde las críticas a la tele comercial hasta los intentos de la pública. Así que, a desentrañar esto. Exacto. Me parece fundamental analizar esas tensiones, ¿no? Entre lo comercial, los valores que se filtran y cómo la tecnología, bueno, está transformando no solo que ven, sino cómo lo ven. Y claro, cómo las familias manejan todo esto, porque no es solo el contenido en sí, sino la interpretación, la charla que genera, o que a veces, bueno, no se da. Arranquemos por el lado, digamos, más crítico. Hay un estudio interesante de Andrés Mauricio Páez Ochoa sobre Cartoon Network y usa una frase fuerte, ¿eh? Habla de un posible colonialismo ético-cultural. Sí, es potente. Dice que el canal puede fomentar un consumismo tremendo y que muestra distintos tipos de violencia, a veces sutil, otras no tanto, en los dibujos. Sí, el estudio plantea eso, que este tipo de programación puede terminar como distorsionando un poco la idea de los derechos del niño, o monopolizando una visión de la cultura, y se aleja, quizá, de una función más educativa. Esto conecta con lo que otros llaman pedagogías públicas, ¿no? Como Fabro y Sánchez Labella. Pedagogías públicas. ¿Cómo sería eso? O sea, que los medios nos enseñan formas de ver el mundo, valores, actitudes, casi sin darnos cuenta. Moldean nuestra realidad, digamos. Claro. Y este estudio de Páez Ochoa observó a chicos de 8 y 11 años. Vio cómo todo el universo del canal, personajes, logos, está por todos lados. Útiles, ropa, juguetes. Se crean lazos afectivos, claro. Exacto. Y los personajes a menudo son irreverentes, a veces hasta agresivos, y las actitudes que notó en los chicos eran como desafío a los adultos, aburrimiento, mucha competencia, ironía. Complicado. Menciona incluso una especie de pérdida de la inocencia infantil, ¿no? Sí, lo describe así. Da que pensar, la verdad. Sin duda. Pero bueno, es interesante ponerlo en contraste, como hacen Fabro y Sánchez Labella, que miran qué intentan hacer las televisiones públicas. Analizaron Clan en España y Paca Paca en Argentina. La idea era ver si estas cadenas tenían un compromiso distinto, más enfocado en contenidos adecuados para chicos. Se basan en normativas, ¿no? Como el Código de Autorregulación español o la Ley Audiovisual argentina. Ajá. Normativas que buscan proteger a los niños y promover calidad. Exacto, que revisan temas como la violencia, el sexo, los estereotipos. Y ahí es donde se ven otras propuestas. En Clan, por ejemplo, mencionan Asha, una serie sobre amigos de distintas culturas, que habla de amistad, solidaridad. Claro. O Sandra, detective de cuentos, con una nena protagonista que resuelve misterios en cuentos clásicos. Ahí se ve la búsqueda de justicia, el compromiso y rompe un poco el molde de género, ¿no? Sí, la niña activa protagonista. Y en Paca Paca, en Argentina, bueno, está Media Luna y las Noches Mágicas, con una princesa, animales, que resalta la amistad, el cariño, el humor. Y el famoso samba, ¿no? La asombrosa excursión de samba. Ese. Un niño que viaja por la historia argentina. Ahí se trabajan valores como el patriotismo, la lealtad, la diversidad. Pero ojo, que el mismo estudio que valora esto también le pone un pero, ¿no? Exacto. No todo es blanco o negro. En el caso de Samba, Fabro y Sánchez Labella señalan que podría haber una perspectiva ideológica, particular, o una visión un poco simplificada, dicen maniquea, de algunos hechos históricos. Claro, que podría influir en cómo interpretan los chicos la historia. Podría guiar la interpretación, ¿sí? Entonces, ves la tensión. Por un lado, la crítica al modelo comercial por el consumismo, la violencia quizá banalizada, y por otro, el esfuerzo del modelo público por inculcar valores cívicos, culturales, aunque pueda tener sus propios sesgos o simplificaciones. Es complejo. La conclusión del primer estudio, el de Páez Ochoa,
era bastante dura, ¿no? Sí, sugería que a veces los medios comerciales terminan siendo como un espejo de los problemas o vicios de la sociedad. Los reflejan y hasta los amplifican. Bueno, y si esa tensión ya existía con los canales tradicionales, imagínate ahora con lo digital. Uf, se multiplica por 1000. Hay un artículo de la revista Mercado que habla de la generación multitasking. Chicos, sobre todo entre 9 y 14, que hacen 1000 cosas digitales a la vez. Sí, viven conectados. Y 2/3 entra a Internet casi todos los días. Y esto, claro, cambia totalmente cómo consumen. Se habla de atención fragmentada. Ajá. El artículo cita a Pablo Zuccarino, que en ese momento estaba en Turner. Él diferenciaba entre atención pasiva, para tareas más automáticas, y atención activa, la que necesita más foco, como en un videojuego. Interesante distinción. Y su punto era, las marcas, los creadores, tienen que entender esto. Tienen que ofrecer experiencias que funcionen en la tele, en la web, en el móvil, en todos lados. Pero advertí algo importante, ¿no? Sí, que no vale sumarse a lo digital solo por moda. Hay que saber por qué estás ahí. Decía que antes la web servía para llevar gente a la TV. Ahora es otra cosa. Un ecosistema completo. Y mientras pasa todo esto, ¿qué le sucede a la tele tradicional? Pues que está sufriendo. Y mucho. Un artículo de Bloomberg de 2018 usó una frase muy gráfica. La audiencia infantil del cable, chicos de 2 a 11, estaba en caída libre. Caída libre. ¿Tan así? Hablaban de bajas de más del 20% en un solo año para gigantes como Nickelodeon, Disney Channel, Cartoon Network. Un 20%. ¡Wow! Es muchísimo. ¿Y por qué? ¿Cuál fue la causa principal, según ellos? El artículo de Bloomberg apunta a lo que llama el pecado original de la industria. Parece que por allá, por 2010, Viacom, la dueña de Nickelodeon, Ajá. le dio la licencia de un montón de contenido estrella, incluido Bob Esponja, a Netflix. ¡No! ¿En serio? Sí, y eso fue como echarle nafta al cohete de Netflix. Pasaron de menos de 20 millones de suscriptores a más de 120 millones en pocos años. Claro, le dieron el contenido que la gente quería ver. Exacto. Y comparado con eso, un éxito en Nickelodeon que eran, pónele 2 millones de espectadores. No hay color, se quedó chico. Es que cambió la lógica. Los chicos ya no esperan la hora del programa. Quieren elegir. Totalmente. Otro estudio que citaban en Bloomberg, de 2017, decía que 2/3 de los menores de 18 sentían que no podrían vivir sin YouTube. YouTube. Y solo 1/3 decía lo mismo del cable. Y otro estudio en Colombia. 80% de los nativos digitales prefería video bajo demanda. Es la filosofía del lo quiero ya, ¿no? Como decía Mark Prensky, también citado ahí, quieren el contenido que quieren, como quieren y sobre todo cuando quieren. La rigidez de la grilla de TV no va más para ellos. Choca de frente con eso. ¿Y cómo reaccionaron los canales? ¿Se quedaron de brazos cruzados? No, claro que no. Lanzaron sus propias armas. Plataformas de streaming, apps, Disney con Disney Plus, Nickelodeon con Noggin, Cartoon Network con su app. Intentando recuperar terreno. Exacto. Ofrecer su contenido bajo demanda, pero en su cancha. Pero la presión es, enorme. Christina Miller, que era la presidenta de Cartoon Network, lo decía clarito en esa nota de Bloomberg. Tenemos que creer que la plata que invertimos va a traer de vuelta a la audiencia. Si no, se acabó el juego. ¡Qué fuerte! Una apuesta total. A todo o nada. Y claro, si los chicos tienen todo este universo ahí a un clic, con algoritmos sugiriéndoles qué ver, ¿qué pasa en casa? ¿Cómo manejan los padres esta avalancha? Ahí entra la famosa mediación parental. Justamente, hay un estudio más reciente de Marcos Ramos y su equipo en España que mira eso. Cómo los padres intentan guiar, controlar el consumo de pantallas, tanto la tele como las nuevas plataformas. Y ojo, que no es un tema nuevo. Ya antes se hablaba de una disonancia pragmática. ¿Disonancia pragmática? Suena complicado. ¿Qué es? Es esa diferencia, que a veces sorprende, entre la preocupación que muchos padres dicen tener sobre lo que ven sus hijos Ajá. y lo que realmente hacen para supervisar o hablar de eso. Estudios anteriores ya mostraban que, aunque preocupados, muchos chicos veían la tele solos. Entiendo. Como que una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. Algo así. Y la gran pregunta ahora era,
Cambió esto con las tablets, los móviles, Netflix, YouTube. Veamos qué encontró este estudio español, que es con familias con niños de 3 a 12 años. Primer dato. A más edad, más dispositivos propios. La tablet es súper común. Pero ojo, casi un 20% de los chicos entre 7 y 12 ya tienen su propio celular. Un 20%. Es un montón. Sí. Y eso se conecta con otra cosa que encontraron. Ver contenidos solos es mucho más común cuanto más grandes son. Tiene lógica. Casi la mitad de los padres de niños de 3 a 6 dicen que sus hijos nunca ven solos. Pero ese número baja al 20% en los de 7 a 12. Ahí, la mayoría, más del 70%, dice que ven solos a veces. O sea, la autonomía aumenta rápido. Muy rápido. Entonces, si ven más solos, ¿cómo regulan los padres? El estudio dice que lo más común, más de la mitad de las familias, es poner límites de tiempo. Tantas horas al día o minutos. Que es una medida concreta, fácil de controlar, digamos. Pero no entra en el qué ven. Exacto. Las restricciones sobre tipos de contenido específico son menos frecuentes. Solo un cuarto de los padres las aplica, según este estudio. ¿Y las herramientas tipo controles parentales, filtros, se usan? Ahí hay diferencia por edad. La mayoría de padres de niños chiquitos, 3 a 6, dice que no los usa, un 53%. Pero entre los padres de chicos más grandes, 7 a 12, la cosa cambia. Un poco más de la mitad, un 53%, dice que sí. Curioso. ¿Y qué usan? ¿Mencionan algo? Sí, mencionan custodio, Family Link o poner límites y contraseñas en los mismos aparatos. Entiendo. Y otro punto. ¿Los padres miran el contenido antes de que lo vean los chicos? Eso también cambia con la edad. La mitad de los padres de 3 a 6 dice que lo hace siempre. Pero en el grupo de 7 a 12, solo un 36% lo hace siempre. Ahí la respuesta más común es no siempre. O sea, a medida que crecen hay menos chequeo previo. Exacto. Y si juntas todo esto, el panorama es, bueno, complejo. Los padres, según el mismo estudio, ven plataformas como YouTube como menos apropiadas, ¿verdad? Sí, las califican peor. Pero, si los chicos mayores ven más solos, la regulación es más de tiempo que de contenido, y se revisa menos antes, pues es muy probable que naveguen esos espacios con menos guía, justo cuando son más autónomos y quizá enfrentan contenidos más complejos. Se genera como una brecha ahí. Una brecha clara entre el riesgo que perciben los padres y lo que realmente hacen para supervisar. ¿Y encontraron alguna relación con el nivel educativo de los padres? Sí, eso también es interesante. El estudio señala que un mayor nivel educativo se asocia con más reglas, límites de tiempo, de contenido, usar las pantallas como premio o castigo, y también con patrones de consumo más variados, en distintas plataformas. Pero curiosamente, estos padres ven menos la tele tradicional con sus hijos. Bueno, hicimos un recorrido bastante completo, ¿eh? Si tuviéramos que, como, resumir las ideas clave de todo esto, ¿qué diríamos? A ver, primero, que hay una tensión clarísima entre los intereses comerciales de la industria y la preocupación por los valores que se transmiten. Lo vimos con Cartoon Network versus la TV pública. Bien. Segundo. Segundo, que el cambio al streaming y al on-demand es total, irreversible, con YouTube y Netflix como los grandes jugadores, dejando a los medios tradicionales en una posición difícil. Ok. Tercero. Son multitaskers, y eso obliga a repensar todo, cómo crear contenido, cómo distribuirlo. Y cuarto, la mediación parental. Eso, que es clave, fundamental. Pero en la práctica parece que se enfoca mucho en el cuánto tiempo de pantalla, y no tanto en el qué se ve. Y la supervisión directa, esa de sentarse al lado, tiende a disminuir justo cuando los chicos crecen y entran a mundos online más complejos. Queda esa sensación de desfase, ¿no? Sí, un desfase. Y es importante no verlo solo como un tema de niños. Es un espejo de cambios que nos tocan a todos. El desafío de manejar tanta información, de ser críticos con lo que consumimos, de entender cómo se forman valores hoy. Por eso, ese llamado a la educación audiovisual, a la alfabetización mediática, que hacen algunos estudios, sigue siendo súper vigente. Necesitamos herramientas para navegar esto. Y a nosotros, como adultos, a veces nos cuesta filtrar, ver los sesgos, entender los algoritmos. ¿Cómo preparamos mejor a los chicos?
Claro, Y a los padres también. claro. ¿Alcanza con poner límites de tiempo? ¿O necesitamos otro tipo de habilidades, de conversaciones en casa? Y en el fondo, ¿qué es calidad hoy en esta avalancha de opciones? Exacto. ¿Qué significa realmente calidad en este nuevo escenario? Uf, da para seguir charlando largo y tendido. Sin duda, un tema que nos deja pensando.